graduados de nuestro recinto. Para mí es un placer estar aquí ofreciendo una mirada panorámica del programado Intellectus Statistics, que ya verán las bondades que tiene el mismo y cómo ustedes lo pueden utilizar en sus proyectos. Así que para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes en un proyecto que vine a hacer desde sus inicios y que siempre he creído en él, ¿verdad? Una necesidad institucional muy importante, y sé que la red graduada ha mejorado muchísimo en sus ofrecimientos, así que un placer estar aquí con la doctora Medina y con ustedes. Voy a apagar la cámara para comenzar. Entiendo que tengo acceso a compartir, ¿verdad? Sí. Ok. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer una, vamos a comenzar. El programado Intellectus Statistics es un programado, lo que le llaman web-based, es basado en la web. Así que para llegar a él, usted simplemente escribe intellectusstatistics.com. Se supone que usted tenga cuenta. Después pueden explorar básicamente si usted puede hacerse, conseguir una licencia, etcétera, porque hay una diversidad de licencias. Pero yo quería informarles que el programado Intellectus Statistics es un programado que lleva ya varios años y fue desarrollado esencialmente para estudiantes. La intención fue desarrollar un programado para estudiantes y realmente tuvo tanto éxito que la compañía recibió un premio como el programado fue la mejor innovación estadística desarrollada por una corporación en los últimos 50 años. Ese premio se lo otorgó la Asociación Americana de Universidades y Colegios de Estados Unidos. Así que para que ustedes vean que realmente el programado tiene. ¡Ay, carajo! ¡Chu! Ok. Voy a entrar a mi cuenta, ¿verdad? Ya yo tengo una cuenta, yo soy usuario de Intellectus por muchos años y tengo, ¿verdad?, una cuenta ya creada, pago una mensualidad. Yo voy a trabajar con ustedes un ejercicio que es el siguiente. Vamos a suponer que a mí me interesa, yo tengo una base de datos y a mí me interesa contestar estas preguntas. Esa base de datos yo la tengo en Excel y yo quisiera, a través de este programado, básicamente la base de datos está constituida por un archivo que tiene las pruebas de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, un grupo de estudiantes de un estudio que yo hice, que tiene 6 variables cuantitativas que son las 5 pruebas que da el College Board en aquel momento, ¿verdad? Aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento en español, aprovechamiento en inglés y aprovechamiento en aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemática y aprovechamiento en inglés. Y esto fue de un estudio que hicimos en la Universidad de Puerto Rico en un momento para esencialmente cotejar si unos talleres que se estaban dando en estudios generales, en el Centro de Competencias Lingüísticas, ayudaba a que los estudiantes de nuevo ingreso mejoraran su comunicación escrita. Así que se le daba unos talleres y entonces al final del año se le ofreció de nuevo la prueba que ellos tomaron al inicio de aptitud verbal cuando entraron al recinto. Eso fue un proyecto que se realizó en la universidad cuando se comenzó con lo del plan de avalúo para ver en qué medida esos talleres tenían algún efecto en ese aprovechamiento en aptitud verbal de los estudiantes. Así que estos son datos reales. Yo seleccioné datos de un grupito pequeño de estudiantes, ¿verdad?, con toda la confidencialidad que esto requiere, y eso es lo que tengo aquí. El archivo está clasificado en estudiantes que provenían de escuela pública y privada
y en términos de género masculino y femenino. O sea que tengo esos datos de dos, ¿verdad? De dos niveles de dos variables independientes, el tipo de escuela de que provenía el estudiante y el género. Así que yo voy a comenzar, ¿verdad? Para que ustedes vean, a mí me interesa sacar estadísticas descriptivas de todas las variables, tanto de las variables nominales, que es tipo de institución, y el género, estadísticas descriptivas de las 6 variables cuantitativas, de las 5 pruebas y la postprueba, y yo quiero también verlas por institución de procedencia y por sexo, o sea, segregarlas también de esa manera. Me interesa hacer gráficas de frecuencia para esas 6 variables cuantitativas. Voy a determinar el coeficiente de correlación entre esas variables en este ejercicio. Hacer una regresión lineal donde yo quiero predecir el aprovechamiento en matemáticos visto a través de la variable independiente aptitud verbal o de la variable predictora. Ver cómo aptitud verbal predice el aprovechamiento en matemáticas. Ver la ecuación de regresión e interpretar los resultados de esa regresión lineal simple. Voy a tratar de determinar si existe diferencia estadística significativa por sexo para las variables aptitud verbal y aptitud matemática de esos estudiantes. Para eso vamos a realizar una prueba T para muestras independientes. Y vamos a ver las hipótesis y la conclusión de los resultados de la prueba T. Establecer la hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística significativa entre la pre y la postprueba. En este caso, recuerden que el interés era determinar si existía esa diferencia estadística significativa para, en cierta medida, en el estudio, determinar si los talleres que se estaban ofreciendo por el Centro de Competencia Lingüística estaban teniendo algún efecto importante en el aprovechamiento, en la comunicación efectiva de los estudiantes, porque esto fue un proyecto que fue bastante costoso para el recinto. Así que vamos a estar viendo también la conclusión a la luz de los resultados. Esto sería como se ve el archivo de datos, que lo tenemos en Excel ya, ¿verdad? De esos estudiantes en términos de la institución de procedencia, sexo, aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemática y una postprueba de aptitud verbal. Así que eso en esencia es lo que vamos a estar viendo en la actividad de hoy. Lo primero que les voy a enseñar es el programa. Si ustedes se fijan, el programa, aparecen aquí unos comandos que se van a ir ampliando dependiendo de lo que vayamos haciendo. Pero cuando a veces uno quiere decir, bueno, yo voy a hacer en este estudio una prueba de T, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué es una prueba T? Entonces yo voy aquí y recuerden que yo voy a hacer una prueba T para muestras independientes, una de las que voy a hacer. Pues aquí me da básicamente cuál es el análisis que yo voy a hacer, qué tipo de análisis yo voy a hacer, cómo se pueden redactar las preguntas de investigación para esa prueba T de muestras independientes, cómo se establece la hipótesis nula. Y aquí simplemente lo que yo tengo que hacer es, donde aparece en azul, cambiar eso por el nombre de mi variable dependiente, cambiar aquí el nombre por el nombre de mi variable independiente y colocar aquí los grupos, por ejemplo, si es masculino o femenino, si es institución de procedencia pública y privada. Así que me da la manera en que yo redacto la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, y me dice para qué es ese análisis, qué me da ese análisis, qué es lo que hace la prueba T. Que quiere decir que si yo, por ejemplo, estoy trabajando en mi disertación o en mi tesis de maestría, pues yo puedo utilizar esta información tal y como está aquí para ¿verdad? Alimentar ese capítulo de metodología. Y el hecho de que es una innovación estadística diseñada para estudiantes, permite que el estudiante utilice esa información sin que sea plagio, sin que se detecte plagio, porque el hecho de que usted incluya en sus referencias Intellectus ya
la institución que va a revisar esa información con relación a plagio no lo va a considerar como plagio, ¿verdad? Porque es un programa autorizado ya a nivel de instituciones. Y aquí entonces en el documento se van incorporando una serie de referencias que aparecen aquí más adelante, ¿verdad? Que usted puede citar. Así que le dice bastante, ¿verdad? Si usted va a hacer un ANOVA, si usted va a hacer un Multiple Analysis of Variance, si va a hacer regresiones, le va diciendo, por ejemplo, si usted va a hacer una regresión lineal, pues le dice cómo redactar la pregunta, cómo redactar las hipótesis, cuál es el plan de análisis al que usted va a trabajar ahí, esa regresión, y le da la referencia. O sea que para cada análisis usted tiene la información que usted puede colocar en su capítulo 3. Además de eso, si usted, por ejemplo, no está no es muy conocedor de las estadísticas y usted entra a este diagrama de árbol, ¿verdad? Y usted va viendo qué es lo que usted va a hacer. Si usted lo que va a hacer es a resumir datos, pues simplemente va a usar estadística descriptiva. Pero si usted va a empezar a hacer pruebas de hipótesis, y la prueba de hipótesis trabaja con, por ejemplo, diferencias entre grupos, y usted tiene una variable dependiente, y usted no tiene covariados, y usted tiene una variable independiente de 2 niveles, pues va a ser una prueba T o un Mann-Whitney. O sea, cuando usted va a determinar diferencias entre grupos, no tiene covariados, tiene una variable independiente, pues usted va a hacer una prueba T. Una prueba T o un Mann-Whitney. ¿Qué ocurre? Intellectus tiene la capacidad de determinar, por ejemplo, si para una prueba T que se requieren unos supuestos particulares, como por ejemplo el supuesto de normalidad de los datos, el supuesto de homogeneidad de varianza, si eso no se cumpliese en esos datos que usted tiene, no se da el supuesto de homogeneidad de varianza, no se da el supuesto de normalidad, pues la prueba automáticamente, él le calcula el Mann-Whitney. ¿Verdad? Y le dicen, mira, hice la prueba T, se determinó que no se satisfacen los supuestos, pues la prueba que se tiene que hacer es la Mann-Whitney, y te hace la Mann-Whitney con los resultados. O sea que muchas veces los estadísticos, cuando hacen, y esto le pasa a muchos estudiantes graduados, que muchos estudiantes graduados lo que hacen es que ven estos anuncios que hay en la universidad en los tablones de dictos. Hay personas que se anuncian, se realizan análisis estadísticos en SPSS, en R, en tal o cual programa. El estudiante graduado consulta a estas personas que a veces ni conoce, paga un dinero, la persona le hace los análisis y se los da, ¿verdad? Y en esos análisis, si la persona no es un estadístico que conoce de la disciplina, pues no se percató de que ¿verdad? De que no se satisfacían los supuestos, y entonces le hizo una prueba T cuando realmente la prueba T no era válida, era el Mann-Whitney, porque los supuestos no se cumplieron. Así que aquí usted se va a asegurar de que el programado mismo le va a decir a usted si es prueba T o si es Mann-Whitney. Igual que si usted tiene más de 2 niveles, está comparando más de 2 grupos, pues la sugerencia sería o un ANOVA o un Kruskal-Wallis si es no paramétrica. Quiere decir que aquí el programado toma la decisión de si no se cumplen los supuestos de ANOVA, que son un poco parecidos a los supuestos de la prueba T, pues entonces hace la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. Así que aquí le va diciendo, ¿verdad? Todos los diferentes tipos de análisis que usted va a hacer dependiendo de qué es lo que usted vaya a hacer. Si usted va a hacer una predicción y esa predicción, las variables están en escala, por ejemplo, ¿verdad? Escala quiere decir que son intervalo razón, pues le va a hacer una regresión lineal. Si esa variable dependiente es nominal de 2 niveles, pues le va a hacer ¿verdad? Una regresión binaria logística. Si esa variable dependiente es nominal, pero más de 2 niveles, le va a hacer una regresión multinomial logística. Así que aquí el programado le dice qué es lo que va a hacer. Y entonces, si ustedes se fijan, esto tiene una infinidad de estadísticas que están trabajadas
en el programa, o sea que se trabajan aquí, ¿verdad? Y cuando usted va a análisis, lógicamente no puede entrar todavía ahí porque no tengo bases de datos, no he subido la base de datos, pero tiene la capacidad de hacer una infinidad de análisis que los vamos a ver más adelante. Voy ahora a crear la base de datos, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es que usted entra a Projects y aquí usted va a crear la base de datos. Yo voy a llamar la base de datos, que la puede llamar de cualquiera de estos formatos, ¿no? ¿Verdad? Yo la tengo ahora mismo en Excel, así que la voy a pedir aquí en Excel. Creo que le llamé datos, si mal no recuerdo, le llamé datos taller regraduada, ¿verdad? Que sería esta que está aquí. Así que voy a subir la base de datos. Y aquí tengo las variables, ¿verdad? Que son escuela, institución de procedencia, sexo, que ya fue codificada como MIF, así que me la identificó como nominal, actitud verbal, actitud matemática, aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemática y la postprueba, que son todas a nivel de escala. Cuando es a nivel de escala, lo que está diciéndome es que la variable es o intervalo o razón, está en ese nivel de medición. Lógicamente, la variable institución de procedencia, como yo entré 1 o 2, pues me la leyó como una variable de escala, ¿verdad? Y esa variable realmente es una variable nominal. Pues yo tengo que aquí cambiarla a nominal, porque si no, no puedo hacer lo que quiero hacer, que es, por ejemplo, dividir las estadísticas por institución de procedencia. Pues le voy a decir, mira, la variable 1 y 2 realmente son de escala y yo quiero que sea la misma variable, o sea, que me la sustituya, ¿no? Puedo crear una nueva variable dejando esta como 1 y 2 y la variable entonces aparecería aquí, o puedo dejarla que me la reemplace, ¿verdad? Así que yo voy a reemplazarla y inmediatamente esta variable cambió a nominal. Una vez ya yo tengo los niveles de medición de mis variables correctamente, pues le doy continuo. Y aquí entonces tengo ya la base de datos que voy a trabajar en el programado Intellectus. Como ustedes ven ahora, si yo voy aquí es que yo tengo todas las posibles análisis que se pueden hacer. Lo de los, ¿verdad? Por ejemplo, lo de los supuestos, algunos de los supuestos, estadísticas descriptivas, me hace, por ejemplo, usted puede aquí calcular el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach. En estadísticas descriptivas, pues me va a hacer una serie de estadísticas que yo le voy a pedir ya mismo. Hace correlaciones, ¿verdad? Correlaciones Pearson, correlaciones Spearman, Kendall, correlaciones parciales, biseriales, pruebas Z, pruebas de proporciones, pruebas T, ¿verdad? Para una muestra, muestras pareadas, muestras independientes, distintos modelos de ANOVA, distintos modelos de MANOVA, distintos modelos de regresión, estadísticas no paramétricas, todas estas, ¿verdad? Y entonces me da el análisis de ecuaciones estructurales y me da otros avanzados, como por ejemplo análisis de factores exploratorios, modelos lineares jerárquicos, análisis discriminante y series de tiempo. O sea, me da una diversidad de análisis que no los da muchos de los programas, ¿verdad? La mayoría de nosotros y la mayoría de los estudiantes graduados, dependiendo de la facultad a la que pertenecen, pues utilizan OR o utilizan SPSS y ¿verdad? Algunos que otros programas que sus profesores a veces usan. En el recinto, la más frecuente entiendo que es SPSS, que lo usan mucho en el área de sociales, en el área de educación, en naturales utilizan mucho R, así que hay una diversidad. Pero este programa hace lo que no hace SPSS y lo que no hace R, ¿verdad? Y ustedes van a ver la bondad del programado. Así que voy a proceder ahora, una vez ya yo tengo mis datos ahí. Si ustedes se fijan, cuando yo le di análisis, aparece aquí una hoja en blanco. Yo ahora voy a empezar a hacer las estadísticas descriptivas. Voy a hacer estadísticas descriptivas. Primero voy a hacer la de mis variables nominales, ¿verdad? Que es institución de procedencia y sexo. Le doy aquí confirm. Aparecen aquí las dos variables ya que voy a utilizar,
que son las variables nominales, y le digo que me calcule. Y entonces, si ustedes se fijan aquí, me da la información que se obtiene de esta tabla. Si ustedes se fijan, esta tabla está desarrollada estilo APA. Estilo APA, ya la tabla aparece. Si usted hubiese trabajado este ejercicio en SPSS, pues la SPSS no le va a dar la tabla en formato APA. Se la da en un formato que usted tiene entonces que manejarla, ¿verdad? Y transformar, y quizás usted mismo tenga que dibujar la gráfica en Word y entonces entrar los datos ahí. Porque el programado SPSS no produce una tabla estilo APA. Así que ya aquí me da la información. Se calcularon las frecuencias, ¿verdad? Para institución de procedencia y sexo, y van a ver más adelante lo que yo voy a hacer con esto. Ya yo tengo aquí mi primer análisis, que es las variables nominales. Voy ahora a hacer lo mismo, pero con las variables cuantitativas, que eran aptitud verbal, aptitud matemática, aprovechamiento inglés, aprovechamiento español, aprovechamiento en matemática, y la postprueba, la postprueba de, ahí dice pre, pero es post, de aptitud verbal. Me equivoqué, es post. Okay, y entonces aquí me da lo que, ¿verdad? Me hace un resumen de esta información que me provee en la tabla 2. Así que me está dando los resultados. El mismo programa me va creando los resultados, me los va organizando. Y si ustedes se percatan por aquí, si yo, ¿verdad? Quiero saber qué es kurtosis, pues yo entro aquí y me va diciendo lo que es kurtosis, lo que es sesgo, el valor máximo, el valor mínimo, el error estándar de medición, la desviación estándar, la media. Y entonces aquí, si ustedes se fijan en este escrito, hay citan unos autores, van citando unos autores. Y si ustedes se fijan, esta tabla era la 1, ahora aquí me ubico esta como la 2. Ahora yo voy a, una de las preguntas era que trabajar ahora las estadísticas por sexo y después por institución de procedencia, porque quiero entonces ir desmenuzando esos datos y viendo cómo se comportan esas variables en términos de las féminas y los varones. Así que yo lo que voy a volver aquí, le doy a Descriptives, añado mis variables, que serían las variables cuantitativas, estas, y voy a hacer ahora, una vez confirmo las 6 variables, voy a hacer ahora un split por la variable sexo, ¿verdad? Femeninas y masculinas. Y entonces le doy aquí Calculate y me hace ahora para masculino, aquí tengo la información. Fíjense que yo tenía aquí 12 del sexo masculino, 28 del sexo femenino. Pues aquí, estos 12 me da los promedios de las 6 variables, y aquí me da entonces la fémina. Y fíjense que ya esta es la tabla 3 y aquí es la tabla 4. Voy ahora a trabajar las estadísticas descriptivas, las mismas 6 variables cuantitativas, pero lo voy a hacer ahora por institución de procedencia. Okay. Aquí tengo las 6 variables. Le doy aquí y entonces aquí hago el sort por institución de procedencia. Claro que aquí yo las tengo, recuerden que lo tengo como 1 y 2, ¿verdad? Pero yo lo puedo después, cuando yo esto lo baje, lo puedo editar. Así que aquí yo tengo ahora la institución de procedencia 1, que es la escuela pública, cómo salieron estos 19 estudiantes en términos de esas variables y cómo salieron aquí los de las privadas. Si yo empiezo a ver aquí, los estudiantes de la escuela privada obtuvieron puntuaciones más altas que en términos del promedio que los de la escuela pública, ¿verdad? En todas las variables. Así que ya yo voy viendo ahí una información muy útil que puedo ya ir como investigador, pues haciendo unas inferencias en términos de el aprovechamiento de los estudiantes, y puedo más o menos, ¿verdad? Pero fíjense cómo ya aquí me va dando toda la información relacionada a esas subgrupos que estoy evaluando y viendo en el análisis. La próxima pregunta era
gráficas de frecuencia, gráficas para las 6 variables, ¿verdad? Que en este caso voy a irme aquí a plots y voy a pedir varios histogramas. Histogramas para aptitud verbal, que es la primera variable cuantitativa, ¿verdad? Voy a pedir ahora histograma para la próxima variable, que es matemática. Voy a pedir aquí, perdón, bueno, voy a pedir aquí esta para aprovechamiento inglés, ¿verdad? Voy a pedir aquí esta para aprovechamiento español. Creo que pedí una de más, pero yo la quito ahorita. Voy a pedir ahora, la próxima era aprovechamiento de matemática. Y la última sería la post-prueba, que ahí dice pre, pero es post, porque me equivoqué cuando designé la variable para la post-prueba de aptitud verbal, ¿verdad? Las voy a añadir todas, pero creo que lo hice, que dupliqué eso. Así que más adelante yo voy a, cuando yo me voy aquí ahora a análisis, aquí están y me di cuenta que aquí, por ejemplo, aptitud verbal aparece 2 veces, ¿verdad? Y aptitud matemática volvió a aparecer, así que las voy a sacar porque aparecen 2 veces, ¿verdad? Voy aquí y estas las quito para tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que aquí yo tengo ahora mis 6 gráficas de las 6 variables categorizadas como figuras, ¿verdad? Como lo pide APA. Voy para hacer el próximo ejercicio, que sería determina el coeficiente de correlación entre esas 6 variables. Pues simplemente voy aquí donde dice correlations, voy a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que es el que, ¿verdad?, es adecuado para eso. Selecciono mis 6 variables cuantitativas y simplemente le digo que calcule, y entonces aquí me hace las gráficas, ¿verdad?, los diagramas de dispersión de todas las posibles combinaciones, me escribe los resultados y me da aquí una tabla con todas las correlaciones y el nivel de significatividad estadística para cada una de ellas. Si ustedes se fijan, pues todo el que es menor o igual a 0.05 es estadísticamente significativo. Aquí esta no fue significativa, ¿verdad? Para esta variable no hubo significatividad estadística. Así que aquí tengo todas mis posibles correlaciones ya analizadas. Lo próximo era una regresión. La regresión lineal, yo lo que estoy tratando aquí de predecir es cómo yo predigo el aprovechamiento en matemática a partir de la aptitud verbal. La aptitud verbal es un buen predictor en la Universidad de Puerto Rico. Cuando estábamos trabajando eso fue como en 1992, la decana de asuntos, la decana de estudiantes del recinto me pidió que hiciera un estudio con relación a los mejores predictores del éxito académico de los estudiantes para tratar de establecer una fórmula de ingreso a la universidad. Y yo me di a la tarea con otro colega de hacer un estudio institucional. Tuvimos acceso a unas bases de datos donde teníamos toda la información de los estudiantes que entraban a la universidad en términos de los exámenes de College Board. En aquel tiempo se usaban los 5 exámenes para admitir a los estudiantes en la universidad y había una desproporción bastante grande en términos de las admisiones de estudiantes de escuela superior sobre la pública. Era cerca de un 70 y pico % que entraban de la escuela en colegios privados con relación a las públicas, y entonces esa desproporción causaba cierto nivel de preocupación en la administración universitaria, y ellos nos convocaron para hacer un estudio y determinar cuáles eran los mejores predictores del éxito académico del estudiante, que en ese momento se estaba considerando como el promedio en que los estudiantes se graduaban. Así que se hizo un modelo de regresión
para ver entre las 5 pruebas de College Board cuáles eran los mejores predictores, pero se decidió incluir también el promedio de graduación de los estudiantes de escuela superior. Así que se incorporó esa variable adicional, se hizo el modelo de regresión con varios cohortes de estudiantes y se determinó que los mejores predictores del éxito académico del estudiante, que era la variable dependiente y que era el promedio con el que el estudiante se graduaba de la universidad, los mejores predictores eran la aptitud verbal, la aptitud matemática y el promedio de escuela superior. Se llevó esta información a las autoridades universitarias y se decidió entonces desarrollar el modelo del IGS, que hasta el día de hoy, ¿verdad?, es el que se está usando y que se utilizan esos 3 predictores: aptitud verbal, aptitud matemática y el promedio de escuela superior. Más adelante, el doctor Andrés Menéndez hizo un estudio para el College Board y ¿verdad?, estudió más o menos el mismo modelo que nosotros estudiamos y determinó que se sostenía, ¿verdad?, el modelo original y que sí volvió de nuevo a repetirse, que la aptitud verbal, la aptitud matemática y el promedio de escuela superior seguían siendo los mejores predictores. Varios años después, el doctor Colorado de la Facultad de Ciencias Naturales replicó de nuevo el estudio que había hecho yo y había hecho el doctor Andrés Menéndez y volvió a conseguir los mismos resultados. Así que hasta el día de hoy sigue vigente el modelo ¿verdad?, del IGS que desarrollamos en el 92. Y en ese caso, pues yo estoy aquí tratando de hacer una regresión utilizando aptitud verbal a ver cómo me predice aprovechamiento en matemáticas. Entonces, lógicamente, aptitud verbal va a ser la variable independiente. Voy a hacer una regresión lineal. La variable dependiente es aprovechamiento en matemáticas, ¿verdad? Y la variable independiente es la aptitud verbal. Okay, aquí. Así que tengo mi variable dependiente y la variable independiente. Hago el cálculo, me hace la regresión. Lo interesante de este programa es que me hace los análisis de los supuestos del modelo, ¿verdad? Los supuestos del modelo. Bueno, la regresión requiere varios supuestos: el supuesto de normalidad, el supuesto de homocedasticidad, de multicolinearidad y de valores extremos. O sea, tengo que satisfacer esos supuestos. Si se satisfacen los supuestos, se produce el análisis. Aquí que en este caso, me hace el supuesto de normalidad, ¿verdad? No hay desviaciones de la normalidad porque los valores están bien cerca de esta diagonal. El de homocedasticidad, ¿verdad? También lo hace. Me dice que es adecuada la homocedasticidad. La multicolinearidad realmente no aplica porque no hay muchas variables aquí, solamente hay 2. Cuando usted tiene muchas variables independientes y si hay mucha multicolinearidad, pues usted tiene que tener mucho cuidado porque, ¿verdad?, quiere decir que las variables están midiendo el mismo constructo. Pero en este caso solamente tenemos 2 variables, así que no hay mucha multicolinearidad porque no hay muchas variables independientes. Y de los valores extremos también me hace el análisis y me dice que no, ¿verdad?, que se satisface el modelo. Así que como se satisface el modelo, hace la regresión, me dice que los resultados de esa regresión lineal es significativa, me da la información estadística tal y como se hace en APA, ¿verdad?, como APA lo pide, que el coeficiente de determinación de ese modelo es 0.63, lo que está indicando ahí que el 63% de la variabilidad en aprovechamiento en matemáticas es explicado por la aptitud verbal, lo cual indica que es un buen modelo de predicción. La numeración que yo tenía de las tablas, ¿verdad?, pasó ahora a esta ser la tabla 8. Así que voy a continuar ahora con lo próximo, que sería yo quiero determinar si existe diferencia estadística significativa por sexo para aptitud verbal y aptitud matemática. Si esos sujetos, féminas y varones, difieren en su aptitud
matemática y en su aptitud verbal. Pues yo simplemente, pues lo que voy a hacer, entonces me dice aquí que realice una prueba T para muestras independientes porque son dos grupos diferentes, féminas, varones, y eso, ¿verdad? Me lleva a la prueba T para muestras, voy aquí para muestras independientes. La variable dependiente en este caso es la variable sexo, perdón, la variable dependiente es aptitud verbal. La variable independiente es sexo, como yo la denominé, ¿verdad? Y entonces voy a calcular para ver si existe diferencia estadística significativa. En este caso, la variable me tiene que hacer ¿verdad? Análisis de los supuestos. El supuesto de normalidad y de homogeneidad de varianza son dos supuestos importantes en la prueba T. Se llevaron a cabo esos supuestos y se realizó la prueba Shapiro-Wilk. No encontraron diferencia, o sea que sí está bien, ¿verdad? Que se satisface el supuesto de normalidad. Cuando van al supuesto de homogeneidad de varianza, hacen la prueba correspondiente, que es de la de Levin, y entonces también se concluye que se satisface el supuesto de homogeneidad de varianza y procede a hacer el análisis estadístico de prueba T para muestras independientes. Si no se hubiera satisfacido, ¿verdad? El supuesto, esos dos supuestos me hubiera hecho entonces la prueba de Mann-Whitney. En este caso, si ustedes se fijan, no se encuentra diferencia estadística significativa porque la P es mayor de 0.05. Como, ¿verdad? Y aquí dice, el resultado de la prueba T demuestra que no existe diferencia estadística significativa. Me da la información estadística correspondiente al nivel de 0.05 y me dice que la hipótesis nula no se pudo rechazar. Así que no existe diferencia en términos de el promedio de los estudiantes féminas y varones en aptitud verbal. Vamos ahora a proceder a la próxima, que era determinar si existía diferencia estadística significativa en aptitud matemática por género. Así que volvemos entonces a hacer una prueba T para muestras independientes. En este caso, la prueba sería para aptitud matemática y la variable independiente es la variable sexo. Voy aquí, calculo, y entonces aquí me dice, de nuevo, me trabaja los supuestos, el supuesto de normalidad, el supuesto de homogeneidad, ¿verdad? Se cumple el supuesto de normalidad, se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza, que son supuestos que usualmente en muchos análisis estadísticos no se consideran. ¿Verdad? La gente hace la prueba T y no se percata, no hace los supuestos, no hace análisis de los supuestos. Y a veces utiliza entonces un modelo estadístico equivocado. Así que aquí uno va a la segura porque el programado mismo determina qué es lo correcto, ¿verdad? Dentro de las posibilidades estadísticas que hay para someter a prueba prueba de hipótesis. En este caso, encontró que existe diferencia estadística significativa y se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Que existe diferencia estadística, que el promedio de los varones, que fue 569.17, es estadísticamente diferente al de las féminas, que fue 497.82, y encontró diferencia estadística significativa. Aquí la P es 0.043, quiere decir que es menos de 0.05, por lo tanto, se procede a rechazar la hipótesis nula, pero ya usted no lo tiene que decir porque ya está escrito aquí. ¿Okay? Si ustedes se fijan en todos estos análisis, se van incluyendo una serie de teóricos, ¿verdad? De teóricos bastante actualizados, que son referentes importantes en la parte estadística. Así que además de que el programado ya están viendo lo que hace, que no hace SPSS, ¿verdad? Yo quería que ustedes mismos se percataran de lo que hace este programado, que no lo hace otros programados, que le va escribiendo los resultados, ¿no? Eso es una de las bondades que tiene
programado. Pues aquí ya usted va viendo que también va incorporando unas evidencias teóricas. Lo próximo era establezca la hipótesis de investigación de que existe diferencia estadística entre la pre y la post. Yo me equivoqué y en vez de ponerle post, le puse pre, pero es post, ¿sabes? Así que vamos entonces a trabajar para muestras pareadas. Es para muestras pareadas porque es el mismo sujeto visto antes y después, ¿verdad? Así que yo voy a añadir aquí la variable esta que dice pre, que realmente es post. Y entonces voy a añadir aquí la pre, que sería esta que está aquí. ¿Ok? O sea, quiero ver si existe diferencia entre la pre y la post. Lo que pasa es que a la post le escribí pre, pero yo lo voy a cambiar más adelante. Entonces voy aquí y voy a hacer el cálculo de una prueba T para muestras pareadas. Aquí esta prueba para muestras pareadas me hace los análisis de los assumptions de nuevo, de los supuestos, y me da los resultados. En este caso se encontró diferencia estadística significativa entre la pre y la post, porque digo, en la post, que aquí dice pre, pero es post, ¿verdad? Ellos obtuvieron 554.95, casi 555 puntos en promedio, y en la pre, ellos obtuvieron 490, o sea que hubo un cambio de cerca de 65 puntos de la pre a la post, ¿verdad? Y recuerden que estamos hablando de estudiantes que pasaron por un proceso de talleres y que esta es la significatividad estadística, así que se encontró diferencia estadística significativa y rechaza la hipótesis nula. Todo esto que yo hice, ¿verdad? Se fue acumulando a través de esta hoja de análisis descriptivo y análisis inferencial dependiendo de las pruebas que yo hice. Ahora lo que yo voy a hacer es que yo voy a hacerle un download a ese documento y me lo va a hacer un download como un documento en Word. Ese download, que pasa a ser entonces un documento en Word, yo lo tengo aquí. Así que básicamente, digamos que yo tengo aquí ya mi capítulo de análisis. ¿Ven? Lo ven aquí en Word. Yo puedo aquí cambiar, por ejemplo, esto. Yo puedo, por ejemplo, si a mí no me interesa que aparezca el sesgo y la kurtosis en mis datos, yo lo elimino, le doy delete, porque esto ya es un documento en Word. ¿Ok? Y entonces yo aquí puedo, por ejemplo, digamos, ese problema que yo tuve de que definí una variable como pre cuando era post, yo puedo ir aquí, ¿verdad? En la parte de la prueba de Paired Sample T-Test, yo puedo cambiar aquí el resultado, ¿verdad? Llamarle a este post, ¿verdad? Post prueba de aptitud verbal. ¿Ok? Puedo hacer el cambio. ¿Ok? Okay, bien, puedo hacer el cambio ahí porque ya es un documento en Word. Así que ya yo tengo mi documento en Word. Yo puedo de aquí eliminar lo que yo quiera y tengo las referencias que fue citando Intellectus en el texto, ya están indicadas en términos de el requerimiento último de APA, porque esto utiliza el último manual de APA, lo actualiza, ¿verdad? Inmediatamente. Entonces, aquí fíjense que aquí Intellectus aparece como como una de las referencias y hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Eso es lo importante que tiene, que Intellectus mismo se convierte en una referencia. Y recuerden que si usted va a utilizar esta información tal y como aparece aquí, que se lo permiten en su disertación o en su tesis, usted tiene que dejar ahí Intellectus como referencia. Eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Así que esto tiene aquí toda la información. Una vez usted termina la referencia, aquí tiene un glosario de términos, ¿verdad? Para que usted pueda hacer unas interpretaciones de esas estadísticas. Tiene un glosario de términos para que usted pueda entender eso que usted hizo. Y una vez finaliza ese glosario de términos,
aparece su información cruda. O sea que esto que está aquí es lo mismo que está allí, pero aquí, esto sería como lo da, por ejemplo, SPSS. Y esto usted lo puede eliminar, ¿verdad? Porque esto es repetitivo de lo que está arriba. Es lo mismo que está arriba, pero con los datos crudos, ¿verdad? Y esto usted quizás no lo necesita, usted lo elimina. ¿Okay? Yo no lo voy a eliminar todo, pero usted lo puede eliminar. ¿Okay? Lo puede eliminar porque eso realmente usted no lo necesita. ¿Okay? Esto lo podemos eliminar de aquí. Incluso usted puede eliminar el glosario si quiere, ¿verdad? Y ya aquí usted tiene su capítulo 3. Yo, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Quiero aprovechar el momento para que usted comente algo, diga algo, ¿verdad? Con relación a lo que hemos hecho, que a usted le parece. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? Déjenme ver si consigo alguna pregunta, alguna duda, alguien que quiera comentar algo. Quería hacer una preguntita, profesor. Ajá. Y es, antes de que usted le diera download, como el programado te va enumerando las tablas, pero las va enumerando en el orden en que yo estoy haciendo, ¿verdad? Los diferentes ejercicios. Ajá. Antes de dar download, ¿yo puedo cambiar ese orden? No, porque buena pregunta, excelente pregunta. No puedes, ¿tú sabes por qué? Porque eso está aquí, dentro del programa, y aquí tú no puedes hacer ningún cambio. Yo no puedo hacer ningún cambio aquí. Yo solamente puedo hacer esto, pero yo no puedo eliminar nada ahí, ¿ves? Así que no puedes manejarlo aquí. Por eso pensé que a lo mejor como yo veo acá donde dice tabla de contenido, que a lo mejor había un botón donde yo entonces le muevo para arriba, y entonces el programado va... Fíjate, yo no he intentado eso que tú dices, pero aquí cuando tú manejas esto, es solamente o para eliminar o para dejar, ¿ves? Ah, ok, sí, porque por eso pensé en esa barra, cuando usted ahorita eliminó las que estaban repetidas, pues pensé que a lo mejor había un botoncito y a lo mejor yo cambiaba el orden y entonces pues el programa... Déjame ver si eso lo puedo hacer. No me lo permite. ¿No? Ok. No me lo permite. No me lo permite porque si yo trato de mover esta, digamos, a la última, regresa arriba. Sí, no regresa, está bien. Sí. Mira, pero anyway, cuando una vez uno lo tiene en Word, pues va cambiando, pero exacto, me surgió así como que esa pregunta. Mira, no lo pude hacer. ¿Sí? Sí, ¿Sí bajó? hacer. Mira, porque mira acá abajo. Ahora tengo esa gráfica, mírala aquí, lo pude hacer. Ah, súper. O sea que tú acabas de hacer que yo descubriera algo, ahora volví y lo llevé arriba. Eso nunca lo había intentado porque yo soy muy precavido de no dañar algo. Pero lo que tú acabas de decirme, sí. Ahora lo que yo quiero saber es si yo esta tabla la cambio y de la 1 se convierte en la última. Déjame ver. Exacto. Eso es lo que quiero ver. Ok, la moví ahí y entonces tiene que ser la última tabla, ¿verdad? Sí, cambia automáticamente. Miren cómo uno con personas curiosas descubre cosas. Míralo aquí. Ok. Se convirtió en la 11. Se convirtió en la 11. O sea que sí se puede hacer. ¿Quién fue la que dijo esto para...? Ah, bueno, mi nombre es Samira. Pues, Samira, gracias por tu curiosidad y fíjate que es algo que descubrí aquí así que ustedes tienen mucho que aportar. Sí, no es que pensé que a veces uno empieza a hacer los análisis, pero no lo hace de forma organizada. Sí, pues eso quiere decir que si tú quisieras cambiar, por ejemplo, los histogramas y ponerlos en otro lugar, pues lo puedes hacer, ¿verdad? También, o sea, mover los histogramas todos para el final. O los vas intercalando, ¿verdad? Dependiendo del uso que le estés dando. Muy bien. Así que muchas gracias por la pregunta, porque esa curiosidad, yo nunca había tratado de explorar eso desde esa manera, pero sí hay interactividad aquí en esa tabla de contenido, que es lo que tú dijiste. Entonces, una vez ya tú has hecho esa interactividad aquí, entonces es que lo bajas. Y entonces bajaría, ¿verdad? De esa manera. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y gracias por el comentario porque
No, través de usted, gracias. Descubrimos. Profe, le hago una pregunta. El programa se inscribe con el o con Perdón. que cuando uno se va a inscribir en el programa para hacer los análisis estadísticos, si no se inscribe nacional o con un Se oye entrecortado, así que no escucho bien ¿verdad? El comentario o lo que estás preguntando porque se escucha entrecortado. Si lo puedes escribir en el chat. Sí, en el chat, si puedes escribirlo en el chat, yo te puedo contestar. Para beneficio, Claudia, si lo puedes Sí. escribir en el chat y se lo leemos también acá Adolfo al preguntó, profesor. antes de Profesora, ella, hay otra Adolfo pregunta en el preguntó, chat y es que si los análisis factoriales sí, se pueden trabajar, la pregunta la hace Adolfo Rodríguez. sí, Adolfo, mira aquí, cuando tú vas aquí a Advanced, Adolfo, estás escuchando, ¿verdad? Cuando tú vas aquí a Advanced, aquí está Exploratory Factor Analysis. Aquí está, se puede hacer. Es una maravilla, ¿sabes? Porque esos análisis exploratorios de factor análisis, tú tienes que ver todas esas matrices, entonces identificar aquellos factores que tienen, que puntúan, ¿verdad? Mayor a punto 30 en el eigenvalue, interpretar ese eigenvalue, entonces hacer tú, esto te lo hace todo. Te lo hace todo, te los agrupa, te los escribe, te los analiza. Es un avance grandísimo. Déjenme decirles que lo bueno que tiene Intellectus, porque Intellectus en sus orígenes no era así. En sus orígenes Intellectus era bien limitado y entonces ellos lo que hicieron fue que dijeron básicamente que los usuarios recomendaran qué análisis a uno le interesa que ellos incorporaban. Así que como yo estoy usando este programado hace más de 12 años, considero que como casi 15 años, yo lo que hacía era que yo les escribía, yo les decía, mira, yo necesito que ustedes incorporen análisis ¿verdad? De ecuaciones estructurales o que ustedes incorporen el factor análisis porque no lo tienen, que ustedes incorporen análisis discriminante porque no lo tienen y ellos les contestan a uno, gracias por comunicarse, estaremos trabajando con la subrutina de análisis factorial, cuando esté le avisaremos. Entonces ellos a los usuarios le avisan, ya tenemos listo, ¿verdad? La subrutina que usted solicitó, protégela, denos su retrocomunicación. O sea, son bien dados a compartir con los usuarios nuevas posibilidades, ¿verdad? Dependiendo del uso que el usuario le esté dando a los análisis, porque cada cual en sus disciplinas lo usa de diversa manera. Y ellos entonces han ampliado muchísimo, porque antes no era así tan extenso, ¿verdad? Era un poco más limitado. Así que todas estas adiciones han sido porque es por petición. O sea, las personas le piden, haga tal cosa porque no lo tiene. Y ellos le contestan a uno bastante rápido. Así que es bien ágil la corporación que maneja esto, ¿verdad? Es bien ágil atendiendo peticiones de los usuarios. La persona que hizo la pregunta, ¿cuál fue? ¿La pudo realizar en el chat? Creo que era Claudia. Tratando de escribirla, mandé una parte. Sí, cuando nos estamos... no, eso fue con relación al email institucional. ¿Me escuchan ahora? Sí. Que mi pregunta era como esto es online, que si nosotros podíamos, una de las preguntas es si esto se puede descargar en la computadora como una app o solamente se maneja de forma online. Es web-based, Okay. Web-based. Y la otra pregunta es que Ajá. si tiene costo y si cuando uno se está registrando recomienda que se use el email institucional o que se puede usar el email personal y no haber ningún problema para acceder a Entiendo que ellos tienen unas ofertas especiales para estudiantes y se requiere, en algunos casos te dan hasta un tiempo para tú usar el programado y no te cobran. Antes tú simplemente enviabas tus credenciales académicas, tanto como docente como estudiante, y ellos te daban espacio para que tú usaras el programa, pero tienes que usar el email institucional.
no puedes usar. Entonces, si haces el personal, por ejemplo, yo, aunque yo pago una mensualidad, que son $59 al mes, pues yo uso el institucional. O sea, yo uso mi email institucional. Y yo llevo ya, ¿verdad? Yo soy un usuario de bastantes años. Yo pago pues $59 al mes. Ellos no han cambiado el costo desde que yo empecé, siempre fue 59. Pero yo lo uso, ¿verdad? Para investigaciones. Déjenme ver si yo tengo por aquí, pero yo lo he utilizado para, por ejemplo, déjenme ver aquí, ¿verdad? Déjenme ver si tengo aquí algunos de los artículos que yo investigo mucho en química orgánica. Déjenme ver si es... no, porque este no es. No, este no es. Déjenme entrar aquí a mi correo un momentito y ver si yo tengo... para que ustedes vean. Déjenme ver si es aquí, porque es que yo tengo bastantes... Antonio. A ver si consigo uno de las investigaciones. Ok. Esto fue un artículo que publicamos hace poco. Esto fue un estudio con el equipo de voleibol de Puerto Rico, el equipo, ¿verdad? De voleibol de Puerto Rico. Déjenme ver si consigo el artículo aquí. Ok. ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Esto fue un análisis que se publicó en el International Journal of Physical Education en el 2020 y fue un análisis, fue un modelo de regresión logística y tratamos de ver cuáles eran los predictores ¿verdad? Para el equipo nacional de voleibol de Puerto Rico, cuáles dentro de unos predictores, cuál era el mejor modelo de predicción de que se ganara o se perdiera un juego, ¿verdad? Del equipo olímpico de Puerto Rico. De masculino. Así que hicimos unos análisis de regresión logística utilizando Intellectus Statistics para, ¿verdad? Evidenciar a la luz de estas variables cuáles eran los mejores predictores de ese modelo logístico. Pues si ustedes se fijan aquí aparece Intellectus como una referencia. Hay que poner Intellectus porque yo prácticamente se colocó aquí toda la información que proveía Intellectus con relación al análisis de regresión logística. Todo esto que está aquí, según está ahí, salió en el análisis. O sea que como y entonces ellos lo saben. Y una vez usted, déjenme decirle que una vez usted indica en una investigación que usted ha utilizado Intellectus, ese artículo lo publican. Déjenme enseñarles otro, porque esto es muy bueno para los que van a hacer investigación. Es que yo estoy tratando de buscar uno de química orgánica, de una investigación que yo hice con los profesores de química orgánica. Déjenme ver si lo consigo. Yo creo que es este, que está aquí. Este fue otro estudio que hicimos en química orgánica y fue básicamente un estudio de regresión, ¿verdad? Un análisis de regresión. En este caso, ¿dónde está ese homing? Déjame ver si lo consigo aquí.
Qué raro porque yo supuestamente lo bajé, ¿verdad? Este que está aquí, déjeme ver si lo logro bajar y a dónde fue que va. En el desktop. Si está aquí. Lo abro y queda ahí mismo. Déjenme buscarlo, mírenlo aquí. Ok. Este artículo que también lo llevé a cabo, lo llevamos a cabo, dos profesoras de ciencias naturales y yo, ya que ya le dijo la doctora que yo estudié química, pues yo investigo mucho en química orgánica. Aquí lo que tratamos de hacer fue cuáles eran los mejores predictores del logro académico de los estudiantes en un curso de química orgánica, el curso de química general, lo trabajó la doctora Rosa Betancourt, este servidor y la doctora Lorel Muñoz Hernández de química. Trabajamos este estudio y esto fue básicamente un estudio de regresión múltiple, tratando de utilizar unos predictores que son los objetivos del curso y cómo predicen el resultado del examen final, ¿verdad? La nota que obtienen los estudiantes en el examen final para ver si se puede mejorar el curso a la luz de esta información. Es un proyecto institucional desde el punto de vista de los profesores, de cuáles son los objetivos del curso que mejor predicen el éxito académico de los estudiantes. Y básicamente todo el análisis se hizo utilizando Intellectus Statistics. En el caso de este artículo, la American Chemical Society, el Journal of Chemical Education lo publicó, recibimos una notificación de la Junta Editora felicitándonos por el análisis estadístico, ¿verdad? Nos felicitaron por el análisis estadístico y yo le decía a mis colegas, bueno, debemos felicitar a Intellectus, ¿verdad? Que fue el que hizo el análisis realmente. Claro, yo desarrollé la metodología, desarrollé el aspecto, ¿verdad? De cuáles eran las variables, cómo se analizaban, cómo se integraban al modelo, pero realmente todo el análisis lo hizo Intellectus. Así que como les digo, no hubo ningún comentario negativo y rápido fue aceptado este artículo para publicación. Y nos dieron hasta ¿verdad? Nos felicitaron por el análisis estadístico que hicimos. Así que para los estudiantes graduados, esto es un recurso extraordinario que yo les recomiendo que lo utilicen como un recurso bien útil que les va a acelerar bastante su proyecto, ya sea de tesis o disertación. Así que la intención de esta presentación era alertarlos a ustedes sobre esta innovación tecnológica de gran impacto que está siendo altamente utilizada en programas graduados en distintas instituciones ya hoy día a nivel mundial. En el caso del que le estaba hablando a la doctora Ana Medina, ¿verdad? Que en ciencias médicas yo llevé el programado en una propuesta del doctor Rubén García. Él me invitó a dar unos talleres y di como 3 talleres allí en la institución y ya es de uso común en estudios, ¿verdad? En distintas escuelas del recinto de ciencias médicas, escuela de salud pública, en la escuela de medicina, ¿verdad? Los programas aliados a la salud ya están utilizando este programado en demografía, lo utilizan y yo también les dije, mire, ustedes utilizan unas estadísticas de acuerdo a sus disciplinas que son diferentes, traten de escribirle a la compañía para que le incorpore esos modelos estadísticos que a ustedes les interesa desarrollar. Así que los invito a que exploren el programado y lo conozcan y básicamente puedan, aquellos que van a hacer estudios cuantitativos lo puedan usar en su análisis. Además, aquellos que quieren también investigar, pues recuerden que es un recurso bien útil. Siempre que usted lo utilice, tiene que indicar que lo utilizó en la referencia. Es importante que lo indique. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? No sé. Les abro ahora el espacio para
para preguntas, dudas o comentarios. Sí, nos pregunta por aquí Lucía Martínez que no le quedó claro lo del costo. El costo, Lucía, mira, el costo depende. Depende, por ejemplo, de lo que tú quieras, ¿verdad? Como dicen, el paquete que tú quieras conseguir. Pero entra a la página de Intellectus porque ellos tienen una diversidad de ofertas. Las instituciones pueden pedir el programa. Yo, por ejemplo, a nivel personal, lo uso a nivel personal. Como te dije, pago $59 al mes, pero hay personas, por ejemplo, hay colegas que me dicen, Julio, yo no quiero pagar $59 todos los meses, pues yo le digo, pues tú compras una licencia por un mes, porque si yo lo voy a usar en un mes y tú vas a hacer tus análisis en un mes, pues tú pagas $59 y ya, no, o sea, no lo usas entonces de ahí en adelante. Si lo quieres volver a usar 3 meses después, pues vuelve y pagas $59. Esa es una opción, pagar mensualidades, ¿verdad? No necesariamente consecutivamente. En el caso mío, yo pago una anualidad que me sale como en $720 al año, porque yo lo uso mucho. Yo tengo una corporación que hago evaluaciones para proyectos federales, pues yo lo utilizo bastante, ¿verdad? Y realmente pues tengo que tener esa seguridad de que tengo el programado. Pero dependiendo de si es un estudiante graduado. Yo tuve un estudiante y yo a mis estudiantes en la clase de estadística le digo que no utilicen, o sea, que no lo compren, ¿verdad? Pues un estudiante para hacer su trabajo final lo pagó una mensualidad. Me dijo, profesor, yo lo voy a pagar, un mes lo voy a pagar, así que eso depende. Lucía Martínez, ¿verdad? Así que tú explora, porque exploren, a veces te puedes unir con otros compañeros y entre los tres lo pagan, ¿verdad? O sea, que hagan planes así como, hay Claudia, tienes Sí. la mano. Ajá. Ahí con respecto cuando usted menciona que un estudiante lo pagó por un mes, cuando uno se inscribe a este tipo de programas, no le dan como que uno tiene que estar un año mínimo, como si fuera un contrato, no le ponen multas No, entiendo que no, porque en el caso mío te digo, yo estuve en un momento, yo pagaba mensualidades, no pagaba anualidades. Y como te digo, hay estudiantes que lo han tomado por un mes y ya. Al mes o sea, no lo vuelven a renovar. En el caso mío, yo pedí anualidad y entonces, pues lógicamente, ya yo ni pago, ¿verdad? Simplemente de mi cuenta de cheques, el dinero, ellos ¿verdad? Yo escribí que lo dedujeran de mi cuenta de cheque, así que yo ni tan siquiera pago ya. Preguntan si puede producir los resultados en español. No. Pero tú sabes que Lucía es la que pregunta, ¿verdad? Yo he hecho el siguiente experimento. Yo a veces voy parte a parte y utilizo Google Translate. Y créanme, Google Translate lo han mejorado tanto que la fidelidad de la transcripción es tan perfecta, utilizando los términos correctos. Eso lo pueden hacer. Y eso yo se lo he sugerido a mis estudiantes. Recuerden que aunque usted lo haga en español, tiene que consignar que usted usa un Intellectus. Anoche estaba yo con un estudiante graduado trabajando sus datos de la tesis de maestría del programa de ciencias del ejercicio. Y yo le dije, mira, tú vas a ir a Google Translate, vamos ¿verdad? Esta sección, vamos a traducirla, léela. Y cuando él la leyó me dijo, profesor, es bastante fiel a la terminología que se utiliza en la disciplina, o sea que créanme que pueden usarlo, ¿verdad? Así que no lo vaya en español. Eso ha sido una de las sugerencias que yo le he dado a la compañía, que por favor trabajen este programado para la población latina, que es bastante amplia. Este programado puede, ¿verdad?, salir a más allá de Estados Unidos y los países que hablan inglés.
Me imagino que en algún momento lo considerarán, pero por ahora es en inglés. ¿Alguna otra, no sé, sugerencia, comentario? Pues yo, si no hay más comentarios ni sugerencias, agradecerle a la doctora Medina la oportunidad que me han dado para presentar este programado, del que no recibo ninguna compensación económica, ¿verdad? Yo simplemente soy usuario del mismo. No tengo ninguna atadura comercial con esa compañía. Pero sí reconozco la utilidad que tiene el programado. Ustedes como estudiantes graduados, pues es una opción adicional que tienen ahora. Considérenlo como un recurso quizás muy útil cuando ustedes estén en alguna tarea que envuelva el desarrollo de un proyecto de investigación o en su futuro profesional cuando usted esté haciendo análisis. Así que con eso yo creo que culmino la presentación de Intellectus. Pues desde acá, desde la red graduada y del DEGI, estamos más que agradecidos de su participación hoy en esta actividad y que haya sido nuestro recurso esta tarde. A los que participaron de este evento, sí, me pregunta por aquí si la grabación, sí la vamos a estar compartiendo próximamente. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que nosotros ahí pues siempre estamos compartiendo información, tanto herramientas como estas actividades que se han desarrollado durante ¿verdad? La semana. Así que pueden nosotros usualmente lanzamos un anuncio, ¿verdad? Que ya está disponible la grabación del video del webinar que se haya desarrollado reciente. Así que ya próximamente lo vamos a estar compartiendo. Esto también a los que les gustó la herramienta, nosotros estamos evaluando suscribirla, y si ustedes entienden que nos pueden apoyar en el asunto, pueden escribirnos a proyecto redgraduada@upr.edu solicitando que tengamos la herramienta para que así pues apoyemos y justifiquemos más esa suscripción, ¿verdad? Para la administración. Pueden escribir ahí diciendo pues que ya vieron la herramienta, que les parece que es genial y que va a ser de mucha ayuda para los intereses de la comunidad graduada, y yo entiendo pues que en esa parte nos apoyarían en ese particular. Sí, Es una estamos excelente evaluando. iniciativa, se la felicito. Fue una excelente iniciativa. Ya nosotros hicimos el acercamiento, ¿verdad? a la compañía, y como le había comentado al doctor Rodríguez, pues estamos evaluando el modelo de suscripción que es más conveniente para aquí, para el recinto, para tratar de darle la mayor cantidad de acceso a licencias a nuestra comunidad. Y esa es pues estamos evaluando esas alternativas. ¿Verdad? Porque en el caso, ¿verdad?, de otras instituciones que se hace a nivel institucional, pues se otorgan cierto número de licencias, pero entonces le dimos esa licencia a una persona que a lo mejor lo que le iba a usar era un mes o dos, y después pues prácticamente pues, perdimos ya una licencia porque solamente esa persona es la que puede utilizarla, porque está adscrita a su correo electrónico, a su cuenta y a un perfil de usuario. Y ese es el detalle que estamos tratando de ajustar, ver cómo podemos hacer un uso adecuado y que podamos impactar a la mayor parte, la parte de los estudiantes que lo necesiten, o miembros de la facultad que también lo necesiten. Así que les agradezco a todos los que se conectaron esta tarde. En esta actividad les invitamos a participar de las siguientes actividades de nuestro programa. La próxima semana vamos a tener un webinar también muy interesante que tiene que ver con las buenas prácticas para desarrollar
entrevistas. Así que los estudiantes que estén utilizando, ¿verdad?, la técnica de la entrevista como una de las alternativas para acopio de datos y lo demás, les exhortamos a que se registren en el webinar para que participen, que lo vamos a tener el próximo jueves 24. De igual forma, a todas nuestras actividades pueden registrarse a través de Eventbrite, que ahí pueden conseguir los enlaces para el registro. De igual forma, nosotros siempre les enviamos a ustedes los correos, ¿verdad?, recordándoles las actividades que tenemos en el mes. Así que nuevamente, doctor Julio Rodríguez, encantada de haber participado con usted en esta actividad y espero pues que sea la primera de muchas. Gracias, igualmente, agradecido. Cómo no, pues buenas tardes a todos y todas y los esperamos en otro jueves de investigación de la red graduada. Gracias. Gracias a todos.